Describiremos a continuación un uso muy práctico y muy útil de las tablas dinámicas para extraer los estadísticos descriptivos de un conjunto de datos. Lógicamente tenemos que tener previamente el conjunto de datos y para poder utilizar una tabla dinámica lo ideal es que tengamos en la primera fila los encabezados de las variables que vamos a estudiar, y lógicamente cada una de las filas siguientes será un caso, un individuo, una muestra, un resultado de un equipo analítico, que es lo que nosotros vamos a trabajar. En este caso es una encuesta, con lo cual vamos a tener en la primera fila los encabezados de cada una de las preguntas de la encuesta, y el resto de las filas serían los individuos encuestados. Para poder trabajar con tablas dinámicas, pues lo primero que tenemos que estar es una zona de los datos que no esté fuera del ámbito de los datos, fuera del rango de los datos, es decir, estamos dentro de lo que serían los datos de respuesta de la tabla dinámica. Lo ideal es que tengamos seleccionada solo una celda, porque si seleccionamos más de una celda, Excel interpretará que queremos hacer la tabla dinámica solamente de ese conjunto de datos. Por el mismo motivo, yo normalmente trabajo siempre sin dejar filas en blanco por encima de donde tenemos los datos, ni columnas en blanco a la izquierda por donde vamos a trabajar, ni tampoco utilizo dobles encabezados. Los dobles encabezados para este tipo de uso de tablas dinámicas puede dar problemas, y sobre todo va a dar muchos problemas cuando luego queramos hacer un estudio estadístico en programas externos. Por tanto, en cualquier parte de nuestro conjunto de datos nos iremos a la pestaña Insertar, y dentro de la pestaña Insertar tenemos la opción primera de tablas, y dentro de ellas tabla dinámica. Por defecto va a buscar Excel la contigüidad de los datos, es decir, si nosotros no nos falta ninguna fila, no nos falta ninguna columna, pues cogerá el conjunto de datos. Podemos revisarlo para que quede así. En este caso lo podemos comprobar porque tenemos 133 filas, la primera más 132 datos, y estamos viendo que la columna HV es la última de nuestras columnas. Como es correcto y queremos que se cree una nueva hoja de cálculo, vamos a dar a aceptar, y ya estaría, digamos, el marco para trabajar con las tablas dinámicas. Tenemos otros vídeos en los que explicamos en más detalle cómo se utilizan las tablas dinámicas, por tanto aquí vamos a ver principalmente la utilidad práctica de las mismas. Normalmente, para no confundirme, yo lo que hago una vez creada la tabla dinámica es nombrar la etiqueta para saber qué es eso, dinámica. Y de esta manera ya siempre estamos trabajando con ella. Aquí tendremos el conjunto de los encabezados que teníamos en la primera fila, y aquí tenemos a dónde podemos llevar cada una de esas variables o esos factores con los que vamos a trabajar para agrupar los datos. Lógicamente podemos trabajar con datos cuantitativos. En este caso tenemos una variable cuantitativa que la tenemos siempre, que es la marca temporal. La marca temporal es el registro de fecha y hora en que se le hizo la encuesta a cada individuo, y esa en principio la vamos a utilizar en lo que sería donde se calculan los estadísticos de valores, y es de mucha utilidad para ver recuentos. Por defecto ya me está diciendo que lo que va a hacer es contar cuántos individuos hay en la marca temporal. Ya hemos visto que sin seleccionar nada más nos dice que hay 132 individuos, y ahora bueno, pues podría empezar a ver pues elementos de esta información. Por ejemplo, cuántos encuestadores hemos tenido y cuántas encuestas han hecho cada uno de ellos. Si yo cojo el elemento código encuestador y me lo traigo aquí, pues ya estoy viendo que tengo aquí una serie de encuestadores numerados, que hay algunos que han hecho muchas encuestas, como este, que el encuestador número 3, que ha hecho 70, el encuestador número 9 ha hecho 37, y otros que, bueno, pues el encuestador 8 solamente ha hecho una encuesta. Con esta información, bueno, pues si es de utilidad, pues ya la podría empezar a exportar, llevármela a un sitio para almacenarla. En este caso el encuestador no es relevante, simplemente para que veamos la facilidad con la que puedo construir una tabla dinámica, y de la misma manera con la facilidad con que la puedo eliminar. Cojo el código de encuestador, lo saco fuera de la tabla y ya automáticamente desaparece. Datos más relevantes pueden ser el sexo, y aquí estamos viendo que de los encuestados tenemos 58 hombres y 74 mujeres, y además lo puedo poner en fila o lo puedo poner en columna.
dependiendo, y nos da también los totales. Y por ejemplo podría poner también la edad. En este caso, como es un dato numérico, está intentando calcular con él y yo le voy a decir que no, que lo quiero es como clasificación. Bueno, pues aquí tenemos desde los 18 hasta los 29 años la distribución de edades de hombres y mujeres. Bien, aquí en principio podemos coger toda la tabla. Si yo me pongo en el borde superior de lo que sería la primera celda de la tabla y clico sobre ella, me la selecciona completa. Y a partir de ahí lo que voy a hacer es copiar esta tabla, control C, voy a crear una nueva hoja. Esta nueva hoja la puedo llamar resultados descriptivos o tablas descriptivas. Aquí sí puedo ya empezar a trabajar para que esto sea un poquito más visual. Entonces yo puedo poner aquí un nombre de lo que se puede luego exportar, imprimir o llevar a otro sitio. En este caso son tablas. Bueno, vamos a decir control C, tabla descriptiva, y vamos a hacer un pegado especial de valores. Una vez que lo tenemos aquí, lógicamente hay que preparar esta tabla para que quede visualmente más atractiva. Se puede dar directamente formatos automáticos de tabla. Esto lo que hace es que genera tablas que luego crea encabezados y en algunas ocasiones, bueno, pues puede darnos algún tipo de problema. Yo soy más partidario de darle el formato final en el sitio donde vayamos a trabajar. Si nos lo vamos a llevar a Word, lo llevamos a Word. Y aquí en todo caso, pues trabajar con formatos manuales. Ventaja que tenemos también, que en un momento dado, como vemos aquí, los números son bastante elevados, de 18, 19, de 20, de 21, de 22, pero ya a partir de 23 vemos que empieza a haber unos números más pequeños. Podemos agrupar edades. Respuestas directamente, crear una variable recodificada en la cual le diga que todos los individuos que sean de 23 años o más, pues crear una nueva variable que sería de grupos de edad, en la que todos los que tengan 23 o más se conviertan en la nueva variable 23 y los demás se quedarían con la misma edad. Con mis tablas dinámicas tendría que tener la precaución de que cuando yo venga aquí a tabla dinámica tengo que ir a la parte de la tabla dinámica, a analizar tabla dinámica y actualizar. Y me aparece ya la nueva variable, en este caso grupo de edad, y observamos que si yo el grupo de edad me lo traigo ahora a fila y la edad lo quito, bueno, pues ya tendremos mi primer estadístico descriptivo. Aquí tenemos la ventaja de que podemos trabajar de dos en dos factores y tendríamos que definir qué factores son los que quiero trabajar. En este caso, bueno, pues por ejemplo, puede ser muy interesante ver el grado que están cursando. Lógicamente, cuando vaya a trabajar con este tipo de tablas, pues hay que tener en cuenta que al tener unos encabezados, unos títulos más largos, pues tendría que trabajarlo de otra manera. Por ejemplo, en vez de tenerlo aquí, para que no me distorsionen mucho las otras tablas, me lo saco fuera a cierta distancia y ahora incluso un poquito más. Y ahora ya sí puedo ensanchar el ancho de la fila para que me coja el nombre completo. Como vemos, aún así, teniéndolo bastante amplio, no se ve el nombre completo. Bueno, pues me lo voy a ir trayendo hacia abajo, voy a seleccionarlas todas. Doy botón derecho y voy a dar formato de celda. Y en formato de celda vamos a elegir alinear y vamos a seleccionar ajustar el texto. Aceptamos.
los títulos largos, los nombres largos, pues se acomodan y ensanchan la fila lo necesario para poder. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí un dato que puede ser interesante, que es la clasificación por áreas que engloban a los grados. Mirad que aquí podemos hacer una cosa, que es poner dentro de cada área los grados a los que corresponden. Aquí, bueno, pues simplemente de nuevo nos vamos a la parte, está seleccionada la tabla entera y podríamos dar copiar, pero por si acaso se nos deselecciona, siempre pinchando en esta parte, le damos a control C. Y ahora pues esto nos vamos aquí a la tabla descriptiva. Como van a ser de nuevo los títulos amplios, nos lo traemos a esta parte y de nuevo pegado especial de valores. Y de esta manera sí, seguiríamos con el resto. Podemos agrupar, pues en este caso vamos a quitar el grado y vamos a ponerlo solamente por área. Podríamos ya exportar esa tabla, o podemos exportar por cursos y quito el área, ya estaría. Pues también podríamos haber puesto dentro de cada curso, dentro de cada grado los cursos en los que están, es decir, ya en función de los datos que tengamos. Podríamos sacar estadísticas. Aquí ya sería de forma diferente. Imaginemos que yo quiero, por ejemplo, ver cuál es la altura media o el peso medio de los individuos que he encuestado, y lo quiero hacer por sexo, y lo quiero hacer, pues por ejemplo, por áreas de conocimiento o por curso. Bueno, pues vamos a quitar, por ejemplo, aquí del curso, vamos a poner aquí por área, ya tenemos por área y por curso, pero en lugar de saber cuántos individuos hay, pues a mí me puede interesar o saber cuántos individuos hay, pero además de eso, saber el peso de los individuos, la altura media de los individuos. Simplemente cojo la variable altura, me la traigo a la parte donde puedo operar con ella. Recordar que aquí solamente podemos traer valores numéricos, y bueno, pues aquí no tiene mucho sentido sumar las alturas de los individuos. Entonces, botón derecho, vamos a configurar el campo, que aquí no se ve muy bien, pero en la última opción, configurar el campo, y aquí le diríamos que me calcule el promedio. Aquí podemos aplicar, pues, formato de número, las alturas están expresadas en centímetros, por tanto, pues nosotros podemos trabajar sin decimales, aceptamos y ya estamos viendo, bueno, pues el promedio de altura, bueno, aquí tenemos el número de individuos que tenemos. Quizás este dato ahora mismo puede tener poco interés, pero si luego quisiéramos agrupar medias, desviaciones típicas y recuentos, pues podríamos poner esos tres factores. En este caso, pues quizás el dato de cuenta sea más irrelevante, lo podemos quitar. Y estamos viendo las alturas que tienen los hombres y las mujeres en los diferentes áreas de conocimiento, y vemos sus posibles diferencias. Luego, si vamos a hacer un estadístico de esto, si vamos a hacer un análisis de varianza, por ejemplo, pues luego se podría marcar si las diferencias son significativas o no son significativas, o por ejemplo lo que hemos dicho, si a mí me interesa, repito, vamos a coger this best y el formato de número, le vamos a dar un número con un decimal más del dato que estábamos aplicando. Y aquí ya lo tenemos, pues para, por ejemplo, los individuos de derecho, los hombres de derecho, tienen un promedio de 1,79 m de altura y una desviación típica de la altura de 9,6 centímetros. Aquí, pues todo esto, luego a la hora de presentar los datos, pues lo podríamos coger, recordar, seleccionamos aquí toda la tabla, la copio. A la hora de transcribirla, a la hora de traérmela ahora a esta parte, sería mucho más interesante, como le he dado formato al número, pues que me lo llevara como un pegado especial y me lo llevara como formato de número y valores. ¿De acuerdo? De esa manera, pues ya tengo las medias, las voy a tener sin ningún tipo de problema, las tengo aquí, y las desviaciones típicas
estamos viendo que están ya también con su formato. Me he equivocado a la hora de poner la tabla, entonces lo que voy a hacer es seleccionarla y llevármela para acá. Y bueno, pues aquí sería ya cuestión de ajustarlo. Este tipo de tablas siempre nos van a distorsionar bastante, lo más normal es que las pongamos muy aparte, pero para el efecto visual, que es lo que queremos ver, pues ya tenemos los datos. Esto que aparece aquí es muy normal y esto es debido a que solamente hay un individuo, un hombre, y por tanto la desviación típica de 1 es imposible de calcular y nos aparece esto. Simplemente lo eliminamos. Siempre que veamos ese error, pues simplemente lo eliminamos. Otra de las cosas que podemos hacer es expresar los datos en forma de porcentaje o bien hacer gráficas porcentuales. Vamos a ver las dos cosas, es decir, imaginamos que yo quiero saber este 7 a qué porcentaje de individuos corresponderían a infrapeso, cuántos corresponden a normopeso y cuántos corresponden a sobrepeso. Pues en principio es muy sencillo, simplemente tendremos que hacer aquí un cálculo y decirle, mira, divídeme esto por este total, pero este total, para que no se me mueva, yo sé que va a estar siempre en esa columna, le voy a poner delante del 107, le voy a poner $1, y eso hace que ya no se me mueva. Bien, ya tengo ahí el primer tanto por uno calculado, los demás, y ahora simplemente pues le doy aquí el porcentaje, le digo que quiero calcular un porcentaje y ya tendría que un 5% de los individuos están por debajo de su peso, 72% están en normopeso y un 23% estaría en sobrepeso. Y o bien directamente de estos datos o bien de estos yo podría insertar un gráfico. Vamos a ver aquí para ver la totalidad de gráficos que podemos generar. Aquí nos ponen los recomendados. Yo os recomiendo que busquemos siempre la parte de todos los gráficos. Vamos a hacer un gráfico circular y en vez de hacer el típico plano visto desde arriba, que quizás está muy visto, pues podemos trabajar bien con un gráfico de este de donut, que son un poquito más modernitos, o el gráfico en perspectiva, que no es que sea tampoco una cosa muy moderna, pero pues que sí se sale un poquito más de lo normal, ¿vale? Insertamos nuestro gráfico, lo ponemos aquí al lado. ¿De acuerdo? Esto ya es darle formato y ponerlo como más nos guste. Algunas tablas como esta que tenemos aquí, que son tablas en las que aparecen todas las titulaciones, bueno, pues podemos optar por hacer también una gráfica. Vamos a seleccionar, pues en este caso no vamos a coger los totales, vamos a coger hasta aquí. E igual pues le voy a decir que quiero insertar una gráfica. En este caso, la gráfica que yo recomiendo son las gráficas, como son muchos elementos, las de barras, y dentro de la gráfica de barras pues puedo elegir perfectamente esta que tengo aquí, que me va a permitir el que se me sumen los individuos hombres con las mujeres. Tengo dos opciones, y aquí la estamos viendo, es decir, que me agrupe cuántos hombres y cuántas mujeres hay y un color para cada una de los grados que están estudiando, y esta otra opción que me pone los diferentes grados y me va a poner un color para los hombres y otro para las mujeres. En este caso, esta es la que nos interesa, aceptamos, la gráfica ya nos la llevamos a un sitio donde sea cómoda de manejar. Yo recomiendo que las gráficas estén muy cerca de los datos, en este caso nos vamos a llevar aquí al lado. Cuando son muchas titulaciones, pues no nos las muestra todas, tendríamos que ir extendiendo nuestro gráfico para que aparezcan todas. Normalmente no las va a truncar, siempre van a aparecer, y bueno, pues aquí simplemente sería, pues por ejemplo,
Y con esto, bueno, pues lo que sería trabajar con lo que son estadísticos descriptivos de nuestros datos directamente, sin tener que ir a un programa estadístico, y hay unas pequeñas representaciones gráficas muy simples, pues ya estamos viendo que se le puede sacar bastante partido para, pues, sobre todo cuando estamos describiendo los resultados más significativos de nuestro estudio.